Hola chicos, bueno, en este vídeo lo que quiero hacer es un repaso de los contenidos que os entran en este examen de recuperación de la segunda evaluación. Ya sabéis que son contenidos de la primera parte de la unidad didáctica de circuitos eléctricos. Lo primero que tenéis que hacer es repasar, los que no los tengáis claros, los contenidos de esta unidad didáctica que visteis en segundo de la ESO. Si no tenéis claro las principales magnitudes eléctricas, ¿no?, que manejamos en esta unidad didáctica de la corriente eléctrica, si no tenéis claro la simbología, cómo se representa un circuito eléctrico, saber interpretarlos, pues eso es lo que tenéis que repasar. Podéis utilizar el libro de segundo de la ESO, también el libro de tercero de la ESO, lo que pasa que en el de tercero de la ESO, claro, ya iría un poquito más allá, ¿no? Los contenidos son un poquito ampliados. Y luego os voy a colgar estos apuntes que voy a utilizar yo para explicaros, que os pueden servir un poquito, para recordar aquellas cosas, bueno, que no tengáis muy claras. Lo primero que tenéis que saber es diferenciar las principales magnitudes eléctricas, es decir, no memorizar una definición, sino entender qué es cada una de ellas para poderlas distinguir. ¿La corriente eléctrica qué es? Pues sería el flujo de electrones a través de un material conductor. Ya sabéis que yo siempre en clase os ponía el símil de coches, ¿no?, que circulan, por ejemplo, por un túnel. Entonces, la corriente eléctrica es ese flujo o esa circulación de electrones a través de un material conductor. Siempre desde un cuerpo con carga negativa hasta otro con carga positiva. Es decir, tiene que haber esa diferencia de cargas para que circulen los electrones. Y esa diferencia de cargas es lo que me da, por ejemplo, una pila, ¿no?, o un generador. Hay tres magnitudes eléctricas básicas que tenéis que diferenciar. Por un lado, el voltaje, que se le llama también tensión o se le puede llamar también diferencia de potencial, ¿vale? Es el que tenéis aquí, ¿vale? Y sería realmente la tensión o la diferencia de potencial que hay entre dos puntos. Como sabéis, lo podemos medir con un voltímetro y la unidad de medida de ese voltaje es el voltio. Después tenemos otra magnitud eléctrica que tenéis también que diferenciar, que es la intensidad de corriente, que tenéis aquí, que sería la cantidad de carga que pasa por un punto del circuito o la cantidad de carga que atraviesa un conductor por unidad de tiempo. Ya sabéis que esta intensidad de corriente se mide con un amperímetro y la unidad de medida de intensidad de corriente sería el amperio. Bueno, aquí os habla de la resistividad, eso no hace falta que lo miréis porque eso no lo vimos en clase. Y luego tenemos la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica. Como todos sabéis, la unidad de medida de la resistencia eléctrica es el ohmio, ¿vale?, que se simboliza con este simbolito de aquí. Esas tres magnitudes las tenéis que tener claras, diferenciarlas y saber relacionarlas entre sí. Como ya veremos más adelante, se relacionan gracias a una ley que todos conocéis, que es la ley de Ohm. Otra cosa que tenéis que tener clara es cómo se representan los circuitos eléctricos, es decir, saber qué elementos son los que componen un circuito eléctrico. Vimos en clase también, lo repasamos este año, que todo circuito eléctrico tiene que tener un generador o varios generadores, también tiene que tener receptores y también tiene que tener elementos de control y maniobra para que nosotros podamos gobernar el funcionamiento de ese circuito. Y luego, evidentemente, los conductores que van a unir a todos ellos. La principal simbología yo creo que ya la conocéis, la pila o la batería, la lámpara, el motor, el zumbador. Y lo que a veces os cuesta un poquito serían los elementos de control y maniobra, sobre todo diferenciar para qué sirve cada uno de ellos. Por un lado tenéis el interruptor sí que lo distinguís, pero luego nunca tenéis muy claro cuándo es abierto, cuándo es cerrado y qué significa cada una de esas cosas. Un interruptor
normalmente, hay excepciones, pero normalmente decimos que está abierto cuando tiene la palanquita hacia arriba y no deja pasar la corriente eléctrica. Sería como una puerta abierta. ¿De acuerdo? Una puerta abierta no tiene continuidad con la pared. Pues en el circuito pasa lo mismo. Si la palanquita está hacia arriba, no circula la corriente eléctrica. Se encuentra ahí un hueco. Cuando el interruptor está cerrado, con la palanquita hacia abajo, sí que hay circulación de la corriente eléctrica. Es como cuando nosotros pulsamos un interruptor y se enciende, por ejemplo, una luz en nuestra casa. Sería como cerrar una puerta que tendría entonces continuidad con la pared. Ojo con eso. Después tenemos el conmutador, que sería este elemento que tenéis aquí. Ese conmutador, ¿qué es lo que hace? Redirige la corriente en dos puntos o por dos direcciones. Es decir, permite alternar la corriente entre un circuito por aquí y otro circuito por aquí. Normalmente se suele utilizar para eso, para alternar el funcionamiento de dos receptores, ¿vale? De ese circuito. Luego tenemos el pulsador, que yo creo que sí que lo tenéis claro. Con el pulsador, el paso de corriente es diferente que con el interruptor. El pulsador permite el paso de corriente solo mientras está presionado y lo impide en el caso contrario, es decir, exige que esté presionado para que pase la corriente. Bien, en estos apuntes tenéis diferentes tipos de circuitos, ejemplos de cómo se pueden montar los circuitos y les podéis echar un vistazo. Ya sabéis que los circuitos se dividen en tres tipos básicos. Tenemos los circuitos en serie, circuitos paralelos y circuito mixto. Un circuito está en serie cuando todos los elementos están conectados uno a continuación del otro. Ojo con esto, porque muchas veces os equivocáis y pensáis, si por ejemplo aquí nos dibujaran algunas lámparas o algún motor, al estar enfrente unas de otras, os pensáis que están paralelo y no es así. Siempre que todos los elementos estén situados uno a continuación del otro y no haya ningún otro camino para el paso de la corriente nada más que ese, los elementos estarían en serie. ¿Qué características tienen los circuitos en serie? Que si uno de los elementos deja de funcionar, el resto tampoco funciona, lo tenéis aquí. Es decir, si en este caso una de las lámparas deja de funcionar, se funde o lo que sea, las otras tampoco funcionan. ¿Por qué? Porque se interrumpiría el paso de la corriente. Ojo, si deja de funcionar, por ejemplo, esta lámpara, ¿de acuerdo? Las otras tampoco funcionan, no es que se enciendan estas y a partir de aquí no pase la corriente. Ya sabéis que para que haya circulación de corriente tiene que poder salir de un polo de la pila y llegar al otro. En estos tipos de circuitos en serie, el voltaje de la pila se reparte entre todos los receptores. Si son lámparas iguales, se repartiría por partes iguales, y si son diferentes, es decir, tienen diferente resistencia, se repartiría unos mayor voltaje y otros menor voltaje, pero el voltaje total sería el de la pila, ¿vale? Repartido entre todas ellas. Y la intensidad de corriente que atraviesa cada receptor es la misma para todos y es la misma que la intensidad de corriente total. Si os fijáis, en este tipo de circuitos solo tenemos un único camino para circular. Si la corriente sale de aquí, no tiene ninguna bifurcación para irse. Por lo tanto, la intensidad de corriente que circula por todas ellas sería la misma. En el caso de los circuitos en paralelos, es aquel que tiene conectados los terminales de sus receptores unidos entre sí, todos, y unidos también a los terminales de la pila. En este tipo de circuitos, si uno de los elementos deja de funcionar, el resto funcionaría con normalidad. Por ejemplo, si este deja de funcionar, el resto de elementos funcionaría. ¿Por qué? Porque la corriente, si no puede pasar por aquí, pasaría por aquí y consigue llegar al otro extremo de la pila. ¿Vale? Y ocurriría lo mismo con
con la del fondo, con esta bombilla, ¿vale? Si no puede pasar por la primera lámpara, conseguimos un camino para que haya un circuito cerrado. En este tipo de circuitos en paralelo, todos los receptores tienen la misma tensión. En este caso, si os fijáis, todos los receptores tienen conectados sus extremos a la pila, ¿vale? En este caso, la otra bombilla también tiene sus extremos conectados a la pila. Y en este caso lo mismo, ¿vale? Tendría sus extremos conectados a la pila, ¿vale? Por lo tanto, las tres bombillas tendrían ese voltaje de 30 voltios. Uy, perdón, de 9 voltios. La intensidad, por lo tanto, que generó la pila, al haber bifurcaciones, no es la misma para cada receptor. Si los receptores fueran iguales, se repartirían partes iguales, pero parte de la intensidad se va por aquí, parte de la intensidad se va por aquí y parte de esa intensidad se va por aquí. Por lo tanto, la intensidad total se repartiría entre todos los receptores. Luego tenemos los circuitos mixtos, que sería una combinación de circuito en serie con circuito en paralelo y que tendríamos que ver para calcular la intensidad y el voltaje en cada una de las resistencias, pues depende de la combinación, ¿no?, que exista en ellos. Habíamos hablado antes de las principales magnitudes eléctricas, todas ellas se relacionan a través de la ley de Ohm, que todos conocéis. La ley de Ohm lo que me dice es que la intensidad que circula por un circuito igual al voltaje que existe en los extremos de ese receptor dividido entre la resistencia de ese receptor. La podéis ver así o la podéis ver como voltaje igual a intensidad por resistencia. Siempre tenéis que utilizar unidades del sistema internacional. Aquí tenéis varios ejercicios resueltos de los que tenéis que saber hacer, circuitos para aplicar directamente la ley de Ohm con un solo receptor. Tenéis circuitos en serie, como los que os puse resueltos en los ejemplos. En los circuitos en serie, por ejemplo, lo primero que tenéis que hacer es calcular la resistencia total o equivalente. En este caso, si tenemos un circuito con dos resistencias de 200 ohmios, la resistencia total, como están en serie, sería la suma, 400 ohmios. Después calculamos, como siempre, la intensidad total del circuito. Esa intensidad total la tenéis aquí, como es un circuito conectado a 9 voltios, aplicamos la ley de Ohm, sería igual a 9 partido por 400, que era la resistencia que tenéis aquí total, y me da 22,5 miliamperios o 0,0225 amperios. Y luego la tensión no sería la misma en todos los receptores, ya que estarían en serie. Habría que calcularla aplicando la ley de Ohm a cada una de las lámparas o de las resistencias, multiplicando la intensidad de cada una de ellas, que es la misma, ya dijimos, por la resistencia. Aquí nos da lo mismo porque la resistencia de las dos lámparas es la misma, pero no, si fuera diferente no tendría por qué darnos lo mismo. Eso sí, si sumamos la tensión de las dos, nos tiene que dar igual a la tensión de la pila. Para un circuito en paralelo, calculamos la resistencia total, como sabemos hacerlo. En este caso, como las dos resistencias son de 200 ohmios, me darían una resistencia total de 100 ohmios. ¿Cuál sería el voltaje para cada una de las resistencias? El voltaje sería, como están en paralelo, y hemos dicho que el voltaje de las dos es el mismo y es igual al de la pila, el voltaje de las dos sería de 9 voltios y en este caso, lo contrario, utilizamos la ley de Ohm para calcular la intensidad, dividiendo el voltaje entre cada una de las resistencias, me da la intensidad de la primera y la intensidad de la segunda. En este caso lo mismo, nos da la misma porque son dos resistencias iguales, pero si fueran diferentes, nos daría intensidades diferentes y la suma de ellas sería igual a la intensidad total del circuito. Y en el caso del circuito mixto, bueno, pues ya sería un tipo de circuito que no os entraría en esta recuperación del primer examen y que tendríais que repasar para la prueba de la tercera evaluación.
Nada más, chicos, cualquier duda, bueno, pues me la podéis preguntar a través del aula virtual. Adiós.